Sí, Ya, por estoy, favor. Ahí sí, estoy listo. grabando la nube. Sí, Ya, súper, gracias. ya. Oye, bueno, un poquito para retomar esto, y voy a ser muy fugaz en esta parte de la presentación. Desde el año pasado, desde el principio del año pasado, hubo una especie de pregunta muy buena que se hicieron algunos científicos. Yo no fui de eso, sino que fueron otras personas. Y tenía en relación con las recomendaciones que daba la OMS. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ustedes se acuerdan al principio de la pandemia que la Organización Mundial de la Salud decía que el contagio era por gotas, que había que mantener 1 metro de distancia y que estas gotas básicamente salían de nuestra boca y básicamente caían por gravedad inmediatamente al suelo. ¿Se acuerdan de eso, no? Entonces, la definición de gotas que hacía la OMS fue como un poco revisada, digamos, por la gente que hacemos física, que no estamos en el tema medicina, porque esa definición no nos hacía mucho clic desde el punto de vista del comportamiento de los tamaños que ellos definían, ¿ya? Y eso lo voy a tocar un poco más adelante. La cosa es que se hizo mucha investigación, etcétera, 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 y se logró llegar a un consenso de que en realidad el contagio no era principalmente por gotas, sino que se debía principalmente a esto que nosotros conocemos con el nombre de aerosol. ¿Ya? Un poquito más adelante en la presentación lo voy a definir. Y esto se publicó finalmente grupos de investigadores, yo les agradezco mucho a esos investigadores por el rol, el liderazgo que tuvieron, pudieron presentar algunos resultados y algunas observaciones y evidencia en estos journals médicos que están acá, que son las revistas donde nosotros normalmente comunicamos ciencia, y básicamente eso produjo un movimiento tan fuerte que finalmente terminó produciendo un cambio respecto a cómo nosotros interpretamos la pandemia. Ahora, ¿cuál fue la evidencia que se mostró? La evidencia que se mostró tiene que ver con reportes de contagios masivos, se fijan, en lugares, por ejemplo, como un coro que apareció acá, es una foto cualquiera, pero en realidad fue el coro de Skagit. Eh, por ejemplo, contagios que existió entre gente que estaban en cuartos que estaban adyacentes, pero que nunca tuvieron contacto físico directo. Eh, por otro lado, nosotros ya sabemos que desde aproximadamente 30% hasta un 60% de la transmisión en el mundo lo llevan personas que son asintomáticas o presintomáticas, que básicamente no tosen o estornudan, entonces su producción de gota es muy baja. ¿Ya? Y también se vio que había mucha transmisión en edificio, ¿ya? Y que esa transmisión en edificio era mucho mayor que lo que ocurría normalmente al aire libre. Y ahí se empezó a ver que el tema de la ventilación parecía que reducía el riesgo sustancialmente. Por otro lado, y esto está en el paper de The Lancet que mencioné en uno de esos 3 papers que mencioné. Por ejemplo, hubo clara evidencia de infección en instalaciones hospitalarias, donde había control para contacto y para evitar el contagio por gotitas, pero no por aerosoles. Nuevamente no hemos definido aerosoles, pero ya lo voy a hacer. Y por ejemplo, detectaron en el aire de un vehículo la presencia de virus viable, y ese vehículo había sido ocupado por una persona que había llegado a un recinto hospitalario con síntomas de COVID. Por otro lado, se han hecho análisis PCR a los filtros de aire de hospitales y de algunos edificios que están ubicados estos filtros normalmente en zonas donde las gotitas no podían llegar, y por lo tanto eso empezó a levantar la pregunta de cómo habían llegado ahí, y obviamente la única forma de que hubiesen llegado ahí era porque el virus se había transportado por el aire. Y finalmente una prueba con un modelo que se llama un modelo animal, que fueron 2 hurones que fueron separados en jaulas, conectados por una tubería, con codo, etcétera, etcétera. Y estos hurones no tenían posibilidad de contagiarse por cuánto se llama, por gotitas, ni por contacto. Sin embargo, un hurón estaba enfermo, el otro no, y un hurón fue capaz entonces de contagiar al otro, y por lo tanto hubo evidencia de que el contagio aéreo era posible.
¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿qué es un aerosol? ¿Ya? Y acá viene una definición bien general, y la definición bien general es que son particulitas muy chiquititas. Bien general pueden ser particulitas sólidas o de fluido, ¿ya? Bolitas de fluido muy pequeñas, que son tan pequeñas y son tan livianas que las corrientes de aire que normalmente se ocurren, pequeños movimientos del aire que ocurren al interior de lugares, son capaces de mantenerla suspendida en el aire. ¿Ya? Esa es la definición de un aerosol. Ahora, lo que pasa normalmente es que los aerosoles muchas veces son invisibles al ojo, ¿se fijan? ¿Ya? Porque son tan pequeñitos y entran en suspensión. Ahora, lo que le contaba yo a usted de esa pregunta inicial fue porque la OMS había definido aerosol como aquellas partículas menores que 5 micrones. ¿Ya? 5 micrones es una cosa muy, muy pequeña. ¿Ya? Entonces, todo lo que era mayor que 5 micrones tenía que ser gotitas, ¿se fijan? Y esas gotitas eran básicamente lo que les decía yo, que salía de la boca y se depositaba, caía balísticamente, así como en ese juego el Angry Bird, salía de la boca y caía balísticamente inmediatamente al suelo por gravedad. Ahora, el tema está en que la gente que viene de la ciencia atmosférica, la física y la ingeniería, como yo, nosotros llamamos aerosol a todas aquellas partículas, en nuestro caso son partículas de fluido, que son menores que 100 micrones, ¿se fijan? Y 100 micrones es el espesor de un cabello, de un pelo, más o menos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que yo, por ejemplo, en mi laboratorio y muchas otras personas, sabemos que partículas que están en el rango entre 5, que son menores que 100, por ejemplo, 20, 25 micrones, son partículas que permanecen en suspensión mucho tiempo en el aire. ¿Ya? Esas partículas no caen inmediatamente al suelo. Y es más, nosotros llamamos gota a todo lo que es mayor que 100 micrones. Por lo tanto, teníamos una definición sustancial ahí respecto a esto. ¿Y por qué era importante esa definición? Porque había evidencia, y esto lo hizo una profesora de una universidad que se llama Virginia Tech en Estados Unidos, y un profesor que se llama Donald Milton, que por ejemplo la influenza se contagiaba en gotas que estaban dentro del rango menor a 100 micrones, pero mayores a 5. ¿Ya? ¿Ya? Eso quiere decir que lo que nos habían dicho inicialmente de usar una mascarilla para controlar las gotas, no necesariamente sirve para controlar el aerosol. ¿Ya? Porque son requerimientos distintos. Y lo vamos a conversar en un segundo más. Para que tengan una imagen mental de esto, si ustedes tuvieran la boca llena de humo y exhalaran ese humo, eso es un modelo bastante cercano a lo que pasa con esas micro gotitas, ese aerosol que liberamos nosotros al respirar, al hablar, etc. Estamos constantemente liberando un humo invisible de nuestra boca. Y se mueve exactamente igual como ustedes esperarían que se moviera el humo del cigarro en una habitación. Lo único es que no lo vemos. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa con el aerosol? El aerosol, nosotros sabemos que cuando nosotros liberamos distintas cantidades de aerosol, dependiendo de qué es lo que estamos haciendo. Y los niños también, claramente. ¿Ya? Por ejemplo, respiramos una cierta cantidad de aerosol cuando respiramos. Esa cantidad de aerosol aumenta en términos de los volúmenes de partículas que salen de nuestra boca, aumenta cuando estamos hablando, por ejemplo. Y aumenta varias veces más si estamos gritando y muchas veces más si, por ejemplo, estamos haciendo ejercicio aeróbico. ¿Ya? Cada una de esas acciones permite entonces de que nosotros liberemos cada vez más aerosol. Imagínense entonces que fuera la liberación de aerosol por parte de una persona que está infectada, ¿ya? Entonces quiere decir que si, dependiendo del tipo de acción, es mayor la cantidad de partículas que está esa persona colocando en el aire. ¿Se fijan? Por lo tanto, ese tema es importante. Miren, hay dos tipos de transmisión en general, y vamos a hablar primero de la que toda la información científica nos indica que es la de mayor riesgo. ¿Ya? Esta persona que está acá con un monito de negro es básicamente una persona que está exhalando aire al hablar, al respirar, etcétera, etcétera.
Lo que sabemos nosotros, de la definición que hicimos antes, es que parte de las partículas que se liberan de la boca, parte de ellas son gotas, y parte de ellas son aerosol, ¿ya? Entonces, efectivamente, las gotas, desde el punto de vista físico, para nosotros son aquellas partículas que son más gruesas que un pelo, ¿ya? Y ellas caen inmediatamente por gravedad al suelo, ¿ya? De hecho, nosotros sabemos que cuando una persona habla, esas partículas, esas gotas grandes, alcanzan distancias que son de alrededor de 20 centímetros. Y cuando una persona grita, esas gotas llegan a distancias de máximo 50 centímetros, ¿ya? Ahora, independiente si uno está hablando o gritando, uno libera una gran cantidad de aerosol, ¿ya? Y de hecho, si ustedes revisan este paper de Chen, uno podría, a partir de los resultados, estimar de que por cada gota que se libera al aire, aparecen casi 1000 partículas de aerosol liberadas. Esa es más o menos la proporción. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Lo que pasa es que el aerosol que está exhalando esta persona, ese humo que está saliendo de la boca de la persona, necesita una cierta distancia para comenzar a diluirse, ¿ya? Para bajar la concentración de partículas que hay en el aire, para que entre el aire y lo disperse. Y se asume que la concentración de aerosol es muy alta, pero muy alta, si uno está a distancias que son menores o de aproximadamente 2 metros, ¿ya? O sea, si esta otra persona que está inhalando estuviera a una distancia de aproximadamente 2 metros, entonces tiene la posibilidad de inhalar esta nube de aerosol, ¿ya? Y si está expuesto mucho tiempo a esa nube de aerosol y obviamente la inhala por cierto tiempo, entonces aumenta su probabilidad de contagio, ¿ya? Ahora, este escenario que está acá, claramente es un escenario sin mascarilla, ¿ya? Y este escenario justifica básicamente dos de las medidas que hemos tratado de usar, pero que hay que ser más específico. Primero, justifica la medida del distanciamiento físico. Esta es la razón del por qué nosotros tenemos que mantener distancia, ¿ya? Porque existe una clara posibilidad de que nosotros estemos inhalando el aerosol de una persona que está exhalando cerca nuestro. Por otro lado, este tipo de transmisión cercana nos indica rápidamente que, como es más riesgosa porque está más concentrado el aerosol, nosotros, el que emite y el que recibe deberían estar usando mascarillas, y mascarillas de buena calidad y muy bien ajustadas, ¿ya? ¿Por qué? Porque si si usamos una mascarilla cualquiera, nos va a controlar las gotas, pero si estamos usando una mascarilla que no está muy bien ajustada y que no es de buena calidad, nos va a controlar las gotas, pero no nos va a servir mucho para controlar la nube de aerosol, ¿ya? Por lo tanto, el uso de una muy buena mascarilla por parte de la persona que exhala, y estamos hablando acá de mascarillas tipo KN95, N95, que son realmente las eficientes para controlar la emisión de aerosol, es como lo óptimo, digamos, para controlar la exhalación del aerosol. Y por otra parte, fíjense ustedes que si la persona que está posiblemente inhalando ese aerosol estuviera usando mascarilla también, esa persona claramente filtraría las partículas con la mascarilla y la cantidad de aerosol que está inhalando baja. Y por lo tanto baja su probabilidad de contagio. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Este es un escenario como súper crítico, ¿se fijan? Pero imagínense que estas dos personas estuvieran al aire libre. Si hay distancia entre ellas, el aire, el viento, el aire fresco, tiene la posibilidad entonces de agarrar este aerosol, imagínense humo, y moverlo en otras direcciones y diluirlo, y por lo tanto bajar la concentración. Y esa es una de las explicaciones, la acción del aire fresco al ventilar esta nube de aerosol, una de las razones por la cual nosotros observamos que los contagios al aire libre son aproximadamente 20 veces menor que al interior de edificios, ¿ya? Esa es una de las razones, ¿se fijan? Ahora, lo que pasa con este escenario, ¿ya? Es que este escenario es el que más cuesta que las personas entiendan, porque como la nube de aerosol es invisible, y nos metieron en la cabeza que el tema son las gotitas, entonces es muy difícil que la gente entienda por qué razón hay que mantener distancia.
Ahora, claramente, fíjense ustedes, si nosotros tenemos mascarillas de más eficiencia, de alta eficiencia, ¿ya? Tanto por la persona que exhala como por la persona que inhala, entonces esta distancia puede ser cada vez más corta. Esta foto corresponde a una situación extrema en la cual no tenemos básicamente uso de mascarilla. Ahora, la pregunta es la siguiente, digamos. Si este aerosol está en suspensión acá y es peligroso a largo plazo, perdón, a una distancia de 2 metros, ¿qué pasa después de los 2 metros, digamos? ¿Ya? Después de los 2 metros, esta nube de aerosol va a seguir moviéndose en el aire, ¿se fijan? Va a seguir moviéndose en el aire. Y si esta persona sigue respirando y exhalando, va a seguir eso estando presente en el aire. Y ahí pasamos a la segunda forma de transmisión, que es la transmisión lejana, en la que pasa mayor de 2 metros. ¿Ya? Y esto es muy importante en el contexto, por ejemplo, de las casas o de las salas de clase. ¿Por qué? Porque si estamos en un lugar cerrado, donde no hay viento, para diluir esa nube de aerosol, ese aerosol que está siendo liberado por la persona se va a empezar a acumular, acumular, acumular en el aire, ¿se fijan? Y se va a empezar a acumular, entonces empieza a formarse como una nube que inicialmente va hacia arriba, porque nuestra exhalación normalmente está más o menos a 37 grados, ¿ya? Entonces el aire normalmente está más frío, por lo tanto esa nube se va hacia arriba y empieza a crecer con el tiempo y empieza básicamente a ocupar todo el aire al interior de una habitación. Si esta persona que está en esta figura, por ejemplo, estuviera contagiada, entonces hay una alta posibilidad de que ese aerosol tenga una carga viral que no es despreciable, ¿ya? Y que por lo tanto el aire al interior de ese lugar sea un peligro para alguien que llegue, ¿ya? Porque imagínense ustedes que esa persona que exhaló el aerosol se va. Estas partículas de aerosol pueden permanecer en suspensión por horas, ¿ya? Por horas. Entonces después llega otra persona, inhala ese aire por mucho tiempo y obviamente bajo ciertas condiciones podría eventualmente contagiarse. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Y la cuestión no es para asustarse, digamos. ¿Qué es lo que hacemos? Como yo les decía, esto se parece mucho al humo del cigarro. Ustedes saben que si hay un poquito de viento, si hay un poquito de brisa, ese humo del cigarro se mueve rápidamente, ¿cierto? Bueno, ustedes deberían esperar un comportamiento similar del aerosol al que esperarían del humo del cigarro, y por lo tanto, si nosotros armamos corrientes de aire al interior de un lugar cerrado, abrimos puertas y ventanas, y hacemos que circule aire a una cierta tasa, nosotros básicamente vamos a reemplazar ese aire con aerosol por aire fresco, y por lo tanto vamos a empezar a ayudar de que esta forma de contagio o esta transmisión lejana no ocurra. Y por eso es tan importante la ventilación, ¿ya? Entonces, claro, el tiempo que demora hasta que todo este lugar esté lleno de aerosol y con una carga, una concentración alta, depende claramente del tamaño del lugar, de la altura del lugar, pero también depende del número de personas. ¿Se fijan? Y también aquí hay una variable muy importante que es lo que se llama el tiempo de exposición. ¿Cuánto tiempo una persona respira un aire que está potencialmente con virus? ¿Ya? Entonces, para fijar un poquito esta idea, les quiero mostrar un video para que podamos fijar este concepto de aerosol, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes acá, esto es una investigación, aquí estamos visualizando el aerosol que está siendo exhalado por una persona mientras respira, ¿ya? Acá está hablando, y todo lo blanco que ven ustedes en este video es básicamente aerosol, visualizado, ¿ya? Acá están gritando, acá hay un hombre y una mujer. También quiero que vean las diferencias de los volúmenes de aerosol que se liberan dependiendo de la fisiología de cada persona. ¿Se fijan? Todo eso nosotros no lo vemos en condiciones estándar. Y todo eso es lo que se libera al aire. ¿Ya? Esta máscara de acrílico que está acá existe porque aquí abajo hay un instrumento que es un contador óptico para ver cuántas partículas y qué tamaño de partículas de aerosol se liberan. Acá estamos viendo, por ejemplo, qué es lo que pasa cuando usamos una mascarilla quirúrgica. Claro, la mascarilla quirúrgica algo filtra, pero también vemos un montón de goteo, digamos, por los lados de la mascarilla donde no existe buen ajuste, ¿se fijan? Entonces, ahí estamos viendo y
Y luego este video muestra, después de que vemos qué es lo que pasa con la mascarilla quirúrgica, muestra también qué es lo que pasa con algunos procedimientos médicos que inicialmente se consideraron que eran los únicos que liberaban aerosol, pero que actualmente nosotros sabemos que liberan menos aerosol que una persona respirando. ¿Ya? Inicialmente en la pandemia nos dijeron que los únicos lugares donde se liberaba aerosol era cuando había uso de dispositivos médicos para respiratorio, digamos. Y lo que sabemos nosotros es que actualmente eso no era tan así, que básicamente nosotros liberamos más aerosol cuando estamos respirando, cuando estamos hablando, cuando estamos gritando, cuando estamos cantando o cuando básicamente estamos haciendo ejercicio. ¿Ya? Entonces, de eso es lo que estamos hablando. Ese es el aerosol, que normalmente no se ve. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan de lo que nosotros acabamos de conversar muy brevemente respecto a ese mecanismo de transmisión cercano, lejano, etcétera, etcétera, uno inmediatamente puede levantar algunas cosas que parecen ser importantes. ¿Se fijan? Por ejemplo, lo primero es la distancia entre dos personas. ¿Ya? Porque mientras mayor la distancia, mayor posibilidad tengo yo de que lo que está siendo exhalado por una persona contagiada sea diluido por el aire fresco y bajo la carga viral. ¿Ya? Segundo es el tiempo de exposición. ¿Cuánto tiempo estoy yo expuesto a inhalar el aerosol potencialmente contagiado? Lo tercero es el nivel de ventilación, ¿ya? Especialmente en interiores. Mientras mayor sea mi nivel de ventilación, más rápido va a ser reemplazado ese aire con partículas por aire fresco. ¿Se fijan? Y cuarto, el tipo de mascarilla. Y el tipo de mascarilla es sumamente importante porque el tipo de mascarilla básicamente controla los niveles de inhalación, de cuánto aerosol nosotros inhalamos, pero también los niveles de exhalación. Es decir, cuánto aerosol nosotros estamos exponiendo al aire libre. Ahora, ¿por qué estas cuestiones son importantes de saber? Porque nosotros sabemos también que varias cosas, digamos. Por un lado, sabemos que una persona tiene una mayor carga viral antes de presentar síntomas de la enfermedad. En general son entre 2 a 3 días antes. Por lo tanto, es muy difícil a priori poder saber si una persona u otra persona está o no enferma y por lo tanto contagiando. Y como eso es imposible de saber, lo que tenemos que hacer es, primero, vacunarnos, ¿ya? Y segundo, tratar de poner todas estas capas de protección. Por un lado la mascarilla, por otro lado tenemos la distancia, por otro lado, aunque difícil de que ocurra, puede ocurrir el contagio por gotas, podría ocurrir teóricamente, y lo que puede ocurrir teóricamente también es el contagio por tocar superficies que están contagiadas. Déjenme explicarles esto bien. Lo que sabemos actualmente, y esto lo publicó el Centro de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, es que la probabilidad de que nosotros nos infectemos por gotas, perdón, por superficies contagiadas, es muy, muy bajita. ¿Ya? De hecho, la probabilidad es 1 sobre 10.000, es un número muy pequeñito. Eso no quiere decir que no pase. Quiere decir solamente de que es muy raro que pase. ¿Ya? Por lo tanto, lo que hay que entenderlo es que a lo mejor las desinfecciones exageradas de superficie, amono cuaternario y todas estas cosas que se están usando, a lo mejor es una medida demasiado exagerada, y lo que es importante de reforzar es simplemente el lavado de manos. ¿Ya? Lo que hemos aprendido hasta ahora con esta enfermedad es que el coronavirus es una enfermedad que principalmente se transmite por el aire y tiene que ver con la inhalación y exhalación, sobre todo de estas micropartículas que nosotros llamamos aerosoles. Ahora, ¿cuál es el tema importante acá? Ustedes se fijan, el tema importante, y les voy a contar algo que salió en un paper hace tiempo atrás, es que se hicieron experimentos con unos monitos, ¿ya? Y a estos monitos se les indujo el contagio del coronavirus, ¿ya? Se le indujo el contagio del coronavirus
y al inducirle el contagio, se le indujo el contagio por superficie o por gotitas, y se le indujo también a otro grupo el contagio por aerosol. Y a los monitos que se le indujo el contagio por aerosol fueron el grupo que desarrolló una enfermedad más severa. ¿Por qué? No se sabe muy bien por qué, pero una de las explicaciones que se daban, al menos en ese paper, es que al ser estas pequeñas partículas, muy pequeñitas, básicamente son capaces de penetrar profundo en los pulmones y llegar hasta la parte profunda del pulmón, y es donde están las mejores oportunidades para que el virus se transmita rápidamente, ¿ya? En cambio, los otros producen infecciones que están básicamente localizadas en la parte alta del sistema respiratorio, y ahí tienen que entrar a competir con otros virus y con otras bacterias, y básicamente no es un ambiente tan agradable, digamos. Pero esto que le estoy contando es básicamente una teoría, todavía no está comprobado, ¿ya? Pero lo que sí sabemos es que el contagio por aerosol parece producir enfermedades que son más severas, y por la razón que yo les daba anteriormente, de que una partícula, una gota, significa 1000 gotas de aerosol, eso significa también que la probabilidad de contagiarse es obviamente más alta por aerosol que por gotas, ¿ya? Ahora, ¿qué implica esto? Implica que, por ejemplo, si ustedes van a estar en una situación en la cual hay mucha producción de gotas, obviamente que tienen que protegerse la boca, la nariz, pero también los ojos, ¿ya? El tema con el aerosol es que deberían tener una exposición, pero altísima, altísima, para que el contagio ocurra por los ojos. Puede ocurrir, pero sería muy extraño, ¿ya? Y sería muy extraño por lo siguiente, para que se armen una idea. La superficie de los ojos es bastante chiquitita, ¿cierto? ¿Ya? Si ustedes abrieran los pulmones y lo expandieran, tendrían más o menos la superficie de 2 canchas de tenis. Entonces, al inhalar, la superficie de contacto son 2 canchas de tenis versus lo que pasa en el ojo, ¿se fijan? Sí, entonces la probabilidad de contagio no lo sabemos con certeza, pero debería ser mucho más alta al inhalar aerosol que cualquier otro de los mecanismos que ocurran. No sé si tienen alguna consulta hasta acá. Estaban consultando, Werner, sobre fumar en espacios públicos, en lugares públicos, donde puede haber una oportunidad de propagación de contagio. Sí, miren, yo he conversado harto de esto con varias personas. El humo del cigarro no es que transporte el virus. No se sabe, y de hecho no hay por qué pensar de que promovería, digamos, una concentración más alta del virus. Pero el tema con los fumadores es que se sacan la mascarilla y liberan cantidades de aerosol que no están controladas al aire, ¿ya? Entonces, el hecho que se saquen la mascarilla y que estén ahí básicamente exhalando también con cierta... es lo que eventualmente produce una situación de riesgo, ¿ya? Así que eso es súper relevante, y de hecho hay papers que muestran que los vaporizadores, creo que se llaman, estas cosas que sirven para cigarros electrónicos, creo que se llaman. Sí, vaping. Sí, el vaping promueve el contagio porque promueve un cierto tipo de ejercicio respiratorio que es muy efectivo en transportar partículas de aerosol. Y por lo tanto, si esa persona, se asume que si esa persona estuviera contagiada, sería muy efectivo en promover la entrada del virus en forma de aerosol, ¿ya? Ahora, hay una serie, esto es cómo funciona el contagio en general, digamos, ¿ya? Hay una serie de acciones que entonces podríamos tomar. Y una de las más importantes, por ejemplo, en términos de salas de clases, que salió, de hecho salió esta semana nuevamente, salió una actualización al tema del contagio en salas de clases, es que en salas de clases, al parecer hay 2 variables que son las más dominantes para prevenir contagio, ¿ya? Una de ellas es el buen uso de mascarilla, y el segundo es la ventilación, ¿ya? Entonces, ustedes se podrán imaginar que si nosotros vemos
Si nosotros vemos esta lista de variables, que fueron la lista de variables que derivamos de los mecanismos de contagio, la distancia de una persona uno la puede manejar relativamente bien. Se fijan, si yo tengo 2 brazos de distancia a otra persona, eso es aproximadamente 2 metros, está bien. ¿Ya? El tiempo de exposición, nosotros tenemos un concepto de cómo pasa el tiempo. ¿Se fijan? El tipo de mascarilla, nosotros podemos elegir qué tipo de mascarilla estamos usando y nosotros básicamente podemos tratar de que esa mascarilla quede lo más pegado posible a la cara, ¿ya? Que sería lo ideal. Pero la pregunta es, ¿qué ventilación es suficiente? ¿Se fijan? Y en general, esa es una pregunta súper difícil de contestar, porque la ventilación en Chile, en el contexto de una sala de clase, en el contexto de una casa, normalmente ocurre por lo que nosotros conocemos con el nombre de ventilación natural. Es decir, cuando el viento desde el exterior ingresa a nuestra casa, ingresa a nuestra sala y reemplaza el aire interior por aire fresco. ¿Ya? Entonces, lo que sí sabemos es lo siguiente. Medir aerosol en suspensión en el aire es súper complicado. ¿Ya? Súper difícil. De hecho, los equipos que se usan para ello también son sumamente caros. Medir presencia viral en el aire es de hecho una cuestión sumamente compleja incluso para los investigadores. Pero sí lo que sabemos es que mientras nosotros estamos hablando, respirando, lo que sea, a lo mejor no es la misma tasa, pero sí lo que sabemos es que en paralelo nosotros estamos liberando un gas que se conoce con el nombre de dióxido de carbono. ¿Ya? Lo que sabemos es que ese dióxido de carbono, si nosotros lo medimos al aire libre, tiene una concentración de aproximadamente 420 partes por millón. Esa es una unidad para medir concentración de ese gas, partes por millón. Entonces, más o menos, la concentración del aire fresco es de 420 partes por millón. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros medimos una concentración distinta de CO2, eso nos da una indicación de qué tan respirado está el aire que estamos respirando. ¿Se entiende ese concepto, no? Fíjense. El Ministerio de Ciencia español recomienda que al interior de un lugar cerrado la concentración máxima sea de 700 ppm. Ahí Jaime está mostrando un monitor de CO2, entre paréntesis, que es el instrumento que se usa para medir la concentración. ¿Ya? El Ministerio de Ciencia español nos recomienda un umbral máximo de 700 ppm. ¿Qué significa 700 ppm? Significa que del 100% del aire que yo estoy inhalando, 0,7% ha sido inhalado por otra persona. ¿Ya? Entonces, medir CO2 no nos dice nada respecto al riesgo de contagio en términos de concentración viral, ni de concentración de aerosol, ni nada de eso, sino que nos dice básicamente qué tanto aire fresco hay en el lugar donde yo estoy, ¿ya? Y por lo tanto, qué tan efectiva es la ventilación natural que yo tengo en un lugar. ¿Ya? Entonces, se usan estos monitores de CO2, este es similar al que mostró Jaime, que es básicamente un pequeño instrumento que uno, por ejemplo, en el caso de un colegio, uno podría poner en una sala de clases y medir continuamente cuál es la concentración de CO2 que hay en ese lugar, para nosotros de esa forma estar seguros, digamos, de que la cantidad de ventilación es la adecuada. ¿Por qué es tan importante esto? Porque la ventilación no solo depende de qué tan abiertas estén las puertas y las ventanas del lugar. Por ejemplo, en una sala de clase, ¿ya? En una sala de clase. También depende, por ejemplo, de la velocidad y la dirección del viento que hay en el exterior. ¿Se fijan? Entonces, incluso si nosotros abrimos siempre las ventanas de la misma forma, puede ir variando la ventilación en función de lo que esté pasando afuera. Y por lo tanto, contar con estos instrumentos, de alguna forma, es una manera de ventilar lo justo. ¿Ya? Eso es súper importante, sobre todo ahora que estamos llegando al invierno y que se vienen meses fríos, porque a nosotros obviamente nos gustaría que nuestros hijos estuvieran en salas de clases donde uno pudiera ventilar lo suficiente
para asegurarnos de que el aire no ha sido respirado mucho por otras personas, pero también lo mínimo, ventilar lo mínimo, de tal forma de que no esté tan frío. Entonces uno, con estos instrumentos, uno puede encontrar un balance entre calefacción y ventilación, ¿se fijan? Lo cual lo hace muy interesante. Ahora, claramente no todos los colegios, no todas las salas eventualmente pueden tener uno de estos, pero eventualmente un colegio puede tener un par de estos dispositivos y que haya un proceso de aprendizaje sala por sala de cómo ventilar y cómo la ventilación es eficiente en función del número de niños que hay en una sala, de la geometría de la sala, de la temperatura que hay en la sala, de la temperatura que hay afuera, en función de la dirección y la magnitud del viento externo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? No sé si tienen alguna consulta respecto a este tema de la medición de CO2. Hay una pregunta, Werner, que dice, ¿sirven las aspiradoras que dicen lavar el aire? Sí, esos son los que nosotros conocemos como filtros HEPA, ¿ya? Y que son básicamente un material poroso, que tienen poros muy, muy finos, y que hace que el aire pase a través de ellos, y por lo tanto lo que hace es capturar las partículas que están en suspensión. Y en particular hay un tipo de filtro HEPA, que lo vamos a ver más adelante, que se llaman los MER 13, que esos filtros permiten capturar con mucha eficiencia el aerosol que está en suspensión y que ha sido liberado por la exhalación de otras personas. ¿Ya? Pero no es tan solo necesario el filtro, sino que también tiene que haber una tasa de filtrado que sea adecuada. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, nosotros, la tasa óptima de renovación del aire en un lugar interior es lo que se llama una renovación de 6 ACH. Eso quiere decir que nosotros cambiamos el aire de una habitación aproximadamente 6 veces por hora. Esa es la tasa de ventilación. Tiene que ingresar aire desde afuera, de tal forma que nosotros renovemos el aire alrededor de 6 veces por hora. ¿Ya? Para un filtro HEPA que remueve las partículas, uno podría eventualmente tener cerradas las ventanas, ¿ya? Y solamente filtrar el aire, pero también habría que filtrarlo con una máquina que permita que la tasa de filtrado haga pasar por el filtro al menos 6 veces el volumen de ese lugar por hora. El mismo requerimiento. Pero hay un pero, y el pero es el siguiente. Se supone que en un lugar de trabajo y en una sala de clase, la concentración de CO2 como máximo debería ser de 1000 ppm. ¿Ya? Porque este tema del CO2 tiene un alcance un poco más allá de la pandemia del coronavirus. Y se lo explico al tiro. Las concentraciones altas de CO2 están asociadas a problemas de aprendizaje y ausentismo escolar, ¿ya? Porque básicamente implica que nosotros no somos capaces de respirar aire lo suficientemente bueno para que los niños funcionen adecuadamente, cognitivamente, dentro de una sala escolar. Por lo tanto, en algunos lugares más desarrollados en el mundo, se requiere el uso de monitores de CO2 simplemente para monitorear la concentración de CO2, porque altas concentraciones de CO2 afectan el aprendizaje de los niños. ¿Ya? Entonces, a pesar de que uno tenga un filtro HEPA, uno de todas formas debería ventilar de alguna forma para que ese aire no sea ese aire espeso con el cual yo estudié cuando era niño, y que era ese tipo de aire que uno cortaba con cuchillo, digamos. Porque ese aire que se pone espeso, que uno corta con cuchillo, es un aire que normalmente tiene concentraciones de CO2 del orden de 3000, 4000 ppm, lo cual ya francamente no es saludable. ¿Ya? Entonces, fíjense, estos son las formas, esta es la forma óptima, lo que les estoy mostrando en esta figura, esta es la forma óptima en la cual nosotros deberíamos ventilar. ¿Ya? ¿Por qué? Esto es lo que se llama ventilación cruzada, constante y distribuida. ¿Ya? Primero, yo lo he dicho, me han llegado muchas preguntas, porque el Ministerio de Salud dice que hay que, como 2, 3, 30 dicen, que 2 veces por día, no sé qué cuestión, por 30 minutos. Ese tipo de ventilación no sirve en términos de la prevención de contagio por aerosol lejano y el coronavirus. La ventilación tiene que ser continua. La ventilación intermitente no funciona. ¿Ya? Por lo tanto, la ventilación tiene que ser
cruzada, es decir, tenemos que abrir ventanas o puertas de muros opuestos, tiene que ser constante, no puede ser intermitente y tiene que ser distribuida. ¿Ya? ¿Distribuida por qué? Porque si no lo hacemos distribuidamente, y por ejemplo cerramos acá algunas ventanas, se arman estas zonas de recirculación, que son zonas de muy baja velocidad y que tienen tasas de ventilación muy bajas. Es decir, este es un lado seguro en el caso de esta sala de clase, y este que está acá es un lado en el cual podría eventualmente existir una acumulación de aerosol, y por lo tanto se vuelve una zona peligrosa. Y la formación de esas zonas muertas, que son las zonas de baja mezcla, como les decía, también pueden ocurrir, por ejemplo, si uno está en un edificio o en una sala de clase que tiene algunas características geométricas complejas, como en este caso. ¿Ya? Por lo tanto, es muy importante que esta ventilación sea distribuida, sea constante y sea cruzada, porque ese es el tipo de ventilación óptima para mantener una renovación del aire eficiente. ¿Ya? Ahora, cuando no hay una ventilación natural suficiente para mantener un buen nivel de ventilación en el interior de un lugar, uno puede, por ejemplo, apoyarse con ventiladores. Entonces, este es un ventilador, un monito, estamos viendo una sala desde arriba, digamos. Imagínense una sala que no tiene ventanas, tiene solo una puerta, y en la puerta yo pongo un ventilador, pero pongo ese ventilador apuntando hacia afuera de la puerta. ¿Ya? Y por lo tanto transformo este ventilador en un extractor, ¿se fijan? Ahora, ¿cuál es el problema? Yo traté de alguna forma de representarlo acá. Es que este ventilador eventualmente puede generar zonas muertas en las esquinas. Y lo que podríamos hacer, por ejemplo, para resolver eso, es incorporar un segundo ventilador para romper esas zonas muertas y permitir entonces de que el aire sea evacuado en forma eficiente desde el lugar. ¿Ya? Eso es simplemente para apoyar la ventilación cuando la ventilación natural no es suficiente. Y acá viene un poco la pregunta que me habían hecho los filtros HEPA. ¿Ya? Estos filtros HEPA, primero, son súper caros para la gran mayoría de los chilenos, así es que lo voy a mencionar solamente porque es una posibilidad clara, pero muy, muy cara en relación a la ventilación natural. Estos filtros, este que tengo yo acá, es de hecho el que tengo yo en mi casa. Entonces lo que pasa es que el aire entra por aquí y sale por acá arriba, ¿ya? Y al entrar por acá, entra y es filtrado por este papel que hay acá, que es un filtro HEPA, ¿ya? Y es aquí donde se atrapa todo el material que está en suspensión, sean partículas finas, partículas gruesas, etcétera, etcétera. Ahora, para asegurarnos que las partículas muy finas que están asociados con el aerosol más contagioso, se sabe, de hecho, por mediciones de influenza de Don Milton, que la concentración viral más grande, al parecer, según sus papers, está en partículas que son menores de 5 micrones. Estamos hablando de partículas muy, muy pequeñitas. Para que ustedes se armen una idea, el virus tiene un tamaño de 0,1 micrones. ¿Ya? Los filtros para agarrar ese tamaño de partícula tienen que ser de esta especificación, que se llama MERV 13, ¿ya? O superior. ¿Ya? Este tipo de filtros son eficientes en agarrar partículas muy pequeñas en suspensión. Ahora, lo que se requiere también es que este motor haga circular el aire a través del filtro con una tasa tal que permita entre 6 renovaciones del aire completo o 6 veces el filtrado del volumen del aire completo de la habitación. Se acepta mayor que 4, óptimo es 6, ¿ya? Entonces, normalmente cuando ustedes evalúan la compra de un filtro de este tipo, por ejemplo, para un colegio o para algún lugar donde tengamos, no sé, ancianos que a lo mejor va a costar un poquito que manejen bien el frío, hay que mirar este parámetro que se llama el CAT-Air, ¿ya? Que esto significa el Clean Air Delivery Rate, que significa la tasa de entrega de aire fresco, de aire limpio, ¿ya? Y aquí les voy a mostrar un pequeño calculito. Mira. Imagínense ustedes que este dispositivo tiene un CAT-Air de 232 CFM, que es normalmente la unidad. Estos son pies cúbicos por minuto, ¿ya? Entonces yo voy a evaluar si es que un filtro de este tipo, con 232 CAT-Air, me sirve para filtrar y proteger una habitación que tiene 37 metros cuadrados. Como esto está en pies cúbicos, tengo que transformar estos 37 metros cuadrados a pies cuadrados. Y lo hago y eso corresponde a 400 pies cuadrados.
Y voy a considerar de que mi sala o mi habitación tiene una altura de 2,4 metros, que son 8 pies. Entonces, ¿qué hago? Tomo el Cat Air, el 232, lo multiplico por 60 y eso me da un número. ¿Ya? Y después calculo el volumen de la habitación en pies. Y aquí en este caso sería 400, que es la superficie, por la altura. 400 por 8, me da 3200. Divido este número por este volumen y me da 4,35. Y este resultado me indica cuántas renovaciones de aire por hora me va a ser capaz de procesar este aparato. Como les dije, lo óptimo son 6, pero más de 4 sirve. Por lo tanto, si este filtro fuera un MERS 13, se supone que este dispositivo tendría de alguna forma un rendimiento suficiente para proteger que no se arme una concentración de aerosol en suspensión en el aire. ¿Ya? ¿Cuál es el problema del Cat Air, por ejemplo, para una sala de clase? Es que este Cat Air nos dice qué tanto el flujo del aire, qué tan buena es la eficiencia del filtro, pero no nos dice nada acerca del ruido que emite este dispositivo. Lo cual, si el ruido no es despreciable, digamos, puede ser muy molesto en una sala de clase. ¿Ya? Esto se lo voy a comentar muy brevemente. Y voy a comenzar a cerrar para que ojalá podamos conversar un ratito. Hay muchas veces, muchos colegios, también en muchas organizaciones, donde me dicen, mira Werner, en general nuestras medidas de control de contagio son súper buenas porque nosotros no hemos tenido contagio, ¿ya? O hemos tenido pocos contagios. Y la verdad de las cosas es que a mí no me sorprende mucho que me digan eso, digamos, ¿ya? Porque si hay algo que aprendimos de esta enfermedad durante este año, es que esta enfermedad es muy distinta a otras. Otras enfermedades producen lo que se llama un contagio homogéneo. Es decir, una persona infectada normalmente infecta al mismo número de personas que otra persona que está infectada. ¿Ya? El número de contagios por persona infectada es más o menos uniforme. Eso no pasa con el coronavirus. El coronavirus es una enfermedad que tiene un mecanismo de contagio que se considera heterogéneo. ¿Ya? Eso quiere decir que no toda la gente contagia el virus de la misma forma. Y de hecho hay un pequeño porcentaje de la población que es capaz de producir mayor contagio que otros grupos de la población. ¿Ya? Y esto tiene varias explicaciones. Una de las explicaciones posibles, porque todavía no lo tenemos muy claro por qué, es, por ejemplo, que nosotros sabemos de algunos estudios que no toda la gente libera la misma cantidad de aerosol al aire. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en este paper que les puse acá, se agarró un grupo de personas, consideremos ese grupo de personas el 100% de las personas, y lo que se descubrió es que el 20% de las personas de ese grupo producen el 80% del total del aerosol que libera el grupo completo. O sea, 20% de las personas son capaces de exhalar el 80% del total de aerosol que libera la población que se estudió. ¿Ya? Por otro lado, y eso salió también en otro paper en el PNAS, en este mismo journal, nosotros sabemos que si tomamos una foto de cómo está distribuida la carga viral, esto se hizo en la Universidad de Colorado en Boulder, lo que se descubrió en esas mediciones es que 2% de la población concentra el 90% de la carga viral que existe en ese momento. ¿Ya? Por lo tanto, ¿a qué voy con esto? Es súper difícil saber cuándo nosotros vamos a estar en presencia de una de esas personas que tienen la capacidad de producir altos niveles de contagio. ¿Ya? A esas personas normalmente nosotros los llamamos los superpropagadores. Y ellos explican que ocurran estos eventos donde si no están las capas de protección, mucha gente se contagia simultáneamente. Y se cree que ese tipo de eventos son los que básicamente están moviendo la pandemia. ¿Ya? Entonces, nosotros no tenemos que implantar medidas para el 80% de la población, sino que tenemos que implantar medidas para ese grupo de la población que es capaz de producir infecciones muy graves. ¿Ya? Nosotros no podemos saber, desafortunadamente, cuándo vamos a estar en presencia de una de estas personas. Y por lo tanto, nuestros mecanismos de prevención, vacuna,
mascarilla, distancia, ventilación, lavado de manos, ¿ya? Tiene que estar todo puesto en el lugar correcto y tienen que todos estar actuando simultáneamente para que, si falla uno, los siguientes estén protegiendo a las personas y así poder bajar la circulación viral, ¿ya? Entonces, yo les quería simplemente acá dar algunas recomendaciones. Para colegios, por ejemplo, deberíamos estar pensando seriamente en tener ventilación continua, cruzada y distribuida. Sería muy bueno promover el uso de monitores de CO2 para poder balancear la ventilación versus la calefacción. Si no es posible producir ese balance, o si las condiciones de ventilación que se requieren son muy altas, entonces hay que ir preparados para vestirse. Ya los niños tienen que ir bien vestidos y por lo tanto hay que pedirle a los colegios que flexibilicen la vestimenta que se usa en las salas de clase. ¿Ya? Es importante que se mantenga la distancia entre niños. ¿Ya? Es muy difícil mantenerla. ¿Ya? Y por lo tanto, lo que hay que tratar de manejar acá es que los niños traten de usar mascarillas certificadas y bien ajustadas, dentro de lo posible. Tratar de que los niños hagan la mayor cantidad de actividad al aire libre. ¿Ya? Si es posible, aunque caro, instalar filtros HEPA, incentivar el lavado de manos, que es una cuestión muy importante. Hay un momento muy crítico en el colegio, que es el horario colación, que es donde nosotros sacamos una capa de protección muy importante, que son las mascarillas. Ojalá que ese horario colación ocurra al aire libre y con mucha distancia entre los niños. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lamentablemente estamos viendo, con los datos estadísticos, que a medida que aumenta la población de mayor edad vacunada, el virus se está moviendo fuertemente a la población entre 0 y 19 años. ¿Ya? Está buscando un nuevo nicho para instalarse, por lo tanto, sobre todo en nuestra población menor de 18 años, que no va a estar vacunada muy prontamente, tenemos que instalar todas estas capas de protección lo más eficientemente posible para proteger a los chicos. ¿Ya? Así que voy a dejar la presentación hasta acá, y no sé si tienen alguna pregunta o podemos conversar un ratito a ver si es que hay algo que no les haya quedado claro. Werner, por acá Gonzalo. Voy Hola, manejando Gonzalo. los manos libres. Dale. Oye, mira, bueno, uno de los grandes puntos que yo veo en el tema educacional son el tema de cómo ventilar las salas. Yo al menos estoy en dos colegios, uno en Los Prados y otro en Pudahuel. En ambos colegios, obviamente, yo ya me senté a hablar con las direcciones de esos colegios para una vez que volviesen a clase o empezaran a hacer clases presenciales, la obligación por parte del colegio esté todo abierto, desde la puerta hasta las ventanas. Lo que sí es un poco, de inmediato empieza la problemática del frío, entenderlo para el invierno y la del calor en el verano. Entonces, es difícil, yo encuentro, tratar de ventilar en el colegio. Inclusive yo sé que hay colegios que no tienen ni siquiera ventanas pues, como para poderla abrir. Entonces, esto nos tiene, yo creo, bien atados de mano en lo que es la infraestructura, que es el gran tema en la educación tanto pública como particular subvencionada. La ventilación de lo propiamente tal de las salas. Y atacarlo, como tú mismo dices, con algún tipo de ventilación forzada, sería como lo más óptimo, pero claro, ahí ya empieza también el tema económico a jugarnos un poco chueco en ese aspecto. Sí, lo que pasa es que, claro, uno empieza a pensar en esas cosas, pero hay que tener claro dos cuestiones, digamos. Primero, si no hay ventilación, no puede haber clase. Así de simple. Porque lo que sabemos de las cosas de la CDC, etcétera, etcétera, es que la ventilación es clave. Por lo tanto, iniciar clases con mala índice de ventilación es poco ético y pone en peligro a todos los niños. ¿Ya? Segundo, bueno, alguien tendrá que hacer la inversión, digamos, si nosotros sabemos que la vuelta a clase de los niños es importante,
Y por lo tanto, eso tiene un valor, y alguien va a tener que asumir el costo entonces de preparar la infraestructura que nunca se instaló. Tercero, no es tan difícil ventilar, la verdad, las cosas, ¿ya? Nosotros hemos hecho alguna intervención en algunas salas y con algunas rendijas, aberturas de muro, etcétera, etcétera, la cosa funciona. Cuarto, mis sobrinos en Alemania pasaron todo el invierno pasado con las ventanas y las puertas abiertas y bien abrigados, y había nieve y temperaturas bajo cero y no tuvieron ni un problema. Se puede, ¿ya? Como dice la gente en Alemania, no existe mal tiempo, existe mala ropa, ¿ya? Entonces, lo que pasa es que nosotros acá en Chile, y se los digo sinceramente, somos muy malos para el frío, pero extremadamente malos para el frío, ¿ya? Y ahí hay que ver nomás, pues. Hay que ver qué cosa podemos hacer. Yo creo que lo óptimo es usar monitores de CO2. Los filtros HEPA me parecen muy caros. Llevar a los niños bien abrigados. En 1918 se armaron incluso las salas de clase al aire libre. No sé si lo escucharon alguna vez. Los open Air Schools, los Waldschule en Alemania, que directamente tenían clases al aire libre. Y no les pasó nada a los niños, ¿ya? De hecho, el invierno anterior en España hubieron menos casos de enfermedades respiratorias que en cualquier año prepandemia donde los niveles de ventilación eran tan buenos. Lo único que sí se llevaron mantitas y cosas para ponerse en las piernas y cuestiones por el estilo. O sea, los papás se preocuparon de que fueran bien abrigados. Si los papás no pueden abrigar a los niños, entonces el Estado debería intervenir, ¿ya? Se me olvidó un punto súper importante, fíjense. Un punto súper importante. El punto importante es, toda la literatura científica indica que no se puede abrir los colegios si los indicadores de contagio comunitario son altos. Eso te iba a decir. Sí. Toda la literatura. Entonces, nosotros, por más que tengamos todas estas capas puestas, si la tasa de contagio comunitario es alta, los colegios no pueden abrir, porque se ha demostrado que aumentan más, ellos contribuyen los colegios al aumento del contagio comunitario, ¿ya? Y más ahora, donde la vacuna básicamente está apuntando hacia la población que está en edad escolar. Perdón, se fijan porque aumentó la vacunación y el bicho está buscando su nuevo nicho, digamos, y es justamente esta población no vacunada. Entonces, la pregunta, y esa es una pregunta para las autoridades, es cuál es el indicador suficiente para asegurar que los niños no vayan a contribuir al contagio comunitario y no vayan a estar expuestos a un nivel de inseguridad demasiado alto. Yo les comento, yo no tengo esa respuesta porque no soy epidemiólogo, yo básicamente veo los temas de mecanismo contagio y estas cuestiones aéreas, pero haciendo una revisión bibliográfica no existe un consenso acerca de eso, pero el Comité Asesor COVID del gobierno, en una minuta que aparece, de hecho la citamos en esa guía que les puse ahí, dice que el retorno a clase de los niños debería ocurrir al menos en fase 4 del plan paso a paso. ¿Ya? O sea, tendría que bajar mucho el contagio. Así es. Claro, yo no sé cuáles son los argumentos que se han usado para abrir colegios en fase 2. Yo creo que tenían que ver un poco con las tasas de contagio en los colegios que se vio el año pasado, ¿ya? Pero lamentablemente el año pasado fue otra pandemia. No es la misma pandemia que tenemos ahora, no son las mismas variantes, no son las mismas tasas de eficiencia en los mecanismos de contagio. Entonces yo creo que las autoridades van a tener que hacer una revisión profunda de esos indicadores que permiten la apertura. Pero lo ideal es que tampoco no se trata de mantener los colegios cerrados, ¿se fijan? Es tratar de proveer un ambiente seguro, pero que ese ambiente seguro permita que los niños vayan al colegio, porque es necesario que vayan al colegio también. Pero con esta tasa de contagio no, pues. No, con esta tasa de contagio no se puede. No ocurre, no. Es pegárselo para que los niños se mueran. No, pues sí. O sea, ahora imagínense, un niño se quiebra una pierna y no hay lugar que lo pueda recibir.
Exactamente, siquiera, a eso quería sí, apuntar, perdón, no hay enfermerías en muchos establecimientos, la infraestructura, como decía el compañero Gonzalo también, nosotros en la escuela Israel, por ejemplo, tenemos muchas salas que no tienen ventanas, porque tienen ventanas solo en un lado de la sala, y que tienen otros temas que se suman, por ejemplo, la humedad de la sala, porque del material que está construido, hace poco nos sacaron los techos de asbesto, por ejemplo. Entonces, las variables, además, hace poco, dimos la pelea 2 años y sabemos que en la Comunidad de Santiago hay muchas más escuelas que todavía tienen techos de asbesto. Hemos solicitado investigación, pero no se ha hecho, lamentablemente. Esperamos que prontamente se haga. Pero con respecto a los estudiantes también, muchos, como el Instituto Nacional, son estudiantes que viven en comunas distantes de su establecimiento, entonces por mucho que el colegio, público. claro, el transporte público, la movilización también es un riesgo muy grande y que yo creo que la mayoría de las madres y los padres no estamos dispuestos a asumir el costo que implica tener un hijo con PIMS, por ejemplo. Sí, mira, nosotros ese tema del transporte público también lo pusimos en la guía. Si tú piensas en los mecanismos de contagio, el transporte público con viajes de 40 minutos, 1 hora o más, es como el escenario perfecto para que ocurra contagio fácil. Piensa en el tipo de mascarilla, piensa en el número de personas, piensa en los niveles de ventilación, piensa, etcétera, etcétera, y se suma todo, se resume en el transporte público. Y no hay instrucciones desde el Ministerio de Transporte, lamentablemente, para que hayan acciones que minimicen la probabilidad de contagio en el transporte público. Y ese es un tema muy, muy importante que en algún momento hay que debatir con fuerza. Oye, perdón que te haya interrumpido, pero ahí te quería, de lo que estabas diciendo también me llegó una cuestión súper a la cabeza. Nosotros tenemos un problema muy serio, sobre todo en Santiago, y el problema muy serio es que en el invierno, aparte de que la gente va a tener la tendencia a cerrar las puertas y las ventanas, el aire afuera es muy malo. Por el tema de, durante los periodos de preemergencia y emergencia. Lo que se sabe, de alguna forma, y que se han encontrado fuertes correlaciones, es que la contaminación ambiental parece tener un efecto en activar una mayor tasa de contagio. ¿Ya? ¿Por qué? No lo sabemos, pero hay una teoría. El material particulado en suspensión y otras sustancias que están en el aire, cuando el aire está muy contaminado, parecen debilitar nuestras defensas naturales en la zona alta del sistema respiratorio. Sobre todo las comunidades los microorganismos que habitan ahí. Nosotros tenemos un montón de microorganismos en nuestro cuerpo que son súper buenos para protegernos de invasores, digamos. Pero cuando las condiciones ambientales no son lo suficientemente buenas, y me acordé por el tema de la humedad que decías tú en las salas de clase, etcétera, etcétera, nosotros empezamos a bajar nuestras propias líneas de defensa, especialmente en los niños. ¿Se fijan? Entonces, yo creo que al contrario, hay que exponer todas estas cuestiones, porque no se trata de abrir cualquier colegio en cualquier condición tampoco. Werner, una pregunta general. Estos estándares que tú estuviste explicando y que además están, ¿no es cierto?, sintetizados en ese documento que has dejado en el chat. Esos estándares que provienen de la ciencia, que son estándares de reciente diseño, ¿no es cierto? Son estándares pensados para esta pandemia. ¿Esos estándares, Werner, son negociables? O sea, cuando yo soy, por ejemplo, apoderado, ¿ya? Y soy dirigente de los apoderados, y se produce una reunión, ¿no es cierto?, que convoca el Servicio Local de Educación o que convoca el Departamento de Educación Municipal, ¿ya? O por último el rector o la directora del colegio. Y se hace una mesa, y cuando uno va a una mesa, uno entiende que a lo que va es a llegar a acuerdos, ¿ya? Porque eso en democracia es bien visto, tú sabes. Tú que has vivido también en otras latitudes, ¿no es cierto? En países europeos has estado investigando y estudiando y enseñando. Resulta que yo pregunto, digamos, le pregunto aquí a la fuente, al científico, ¿es negociable cada uno de los estándares y el conjunto de los estándares que tú nos has enseñado hoy día a la hora de definir, abramos, pero estamos en Chile, entonces como somos un país con menos de $3.000 per cápita, vamos a rebajar un poco,
¿Para qué va a ser filtro EPA? ¿Para qué va a ser nivel de CO2? No nos pongamos... ¿Es factible, es éticamente aceptable una discusión que relativice o que negocie esos estándares? No debiera. Yo te voy a decir una sola cosa. Yo no les puedo dar una recomendación que yo no fuera capaz de seguir. Y yo no mandaría a mis hijos a un colegio que no tuviera todas estas medidas de control y de mitigación bien puestas. Así es que yo no negocio ese tipo de cuestiones y no lo negociaría desde ninguna perspectiva. Porque muchas veces me dicen, oye, lo que pasa es que los colegios del sector oriente tienen esto y esto otro. Yo digo, sí, pero que sabes que cuando estamos en esas conversaciones con mucha gente, se le olvida que hay una realidad nacional, ¿cachai? Que uno no solamente toma decisiones para el colegio del sector oriente, que cuando uno dice abrir las ventanas, van a haber algunos lugares, por ejemplo en el sur de Chile, donde va a entrar agua de lluvia, y que hay que pensar en soluciones para eso también, ¿cachai? Entonces, yo en ese sentido, no creo en los dobles estándares. Aquí en este país tiene que haber un solo estándar y es el estándar para las personas, independiente de donde uno vive, independiente de su situación económica, independiente de su nivel de educación, etcétera, etcétera. Eso es un deber ético y así tiene que ser, ¿no? Correcto, te agradezco mucho la reflexión. No sé si entre los presentes me gustaría hacer algo que en un principio, cuando empezamos esta reunión, yo no hice, pero me gustaría ahora corregirme. A ver si cada uno de los presentes se presenta, ¿no es cierto? Y nos dice su nombre y quizás a qué comunidad educativa está ligado o ligada, para que, no solo para el registro, sino que para la convivencia en esta tarde de sábado, podamos conocernos un poco. ¿Quién comienza? Canelda, que la vemos. Ya, mi nombre es Nelda Vera, yo soy contadora, yo pertenezco a la ONG Desinflámate. ¿Ya? ¿Qué más les puedo decir? No les voy a decir nada más. Soy mamá de este joven y nuera de esa niña. Así Ojalá se fuera nuera, eres suegra. Mejor salgamos de ahí. Ah, ella es mi nuera, suegra, perdón. Perdón, suegra. No. Claro. Esa es mi presentación. Y vivo acá en Santiago Centro y estoy con todo este mal tiempo y más encima con el smog y todo lo que se produce acá. Pero estoy viviendo en Santiago. Sí. Y me imagino, Nelda, que el Jaime te pasó una buena mascarilla, ¿no? O sea, yo me las compro, pues si yo estoy todavía vigente y todo. Pues. Yo me compro no, todo. Pero no, sí. pero es que el Jaime sabe dónde está cuál es el estándar ahora. Sí, pues sí tengo mis dos hijos. O sea, lo sabe desde siempre, digamos. Tengo mis dos hijos médicos. Salgamos pues, de ahí, profesor. Si no me lo dice. Mi hija chica también es doctora, oye. Mi hija menor. Así que ahí si no lo dice uno, lo dice el otro. Así que ahí tengo por todos lados. Vamos. Ya, le paso la palabra a otra persona. Lo está cortando el Jaime. Sí, ahí lo veo. Así lo veo. Sí, no le gusta mucho que hable. Ya. Hablan. ¿Quién va a hablar? Gonzalo. Sigo yo. Bueno, mi nombre es Gonzalo Rocco. Yo participo actualmente de 2 centros de padres, uno ubicado acá en Los Prados, un universo de 1.500 alumnos, en Pudahuel, con otro colegio, un colegio del tipo técnico profesional, con otra matrícula de más o menos 1.500 alumnos. Son colegios grandes ambos. Llevo en el tema de organizaciones sociales de centros de padres 10 años, cumplo ahora este año, como parte de organizaciones de este corte, y claro, ha sido este tema pandemia, ha sido desgastante con un ministerio que no se sienta a hablar con los apoderados. Ponte, como dato, ponte hace poco, cuando el ministro empezó a hacer este tema de abramos la escuela, salió a la palestra una agrupación que se llama Escuelas Abiertas, parece que está en Twitter, y se contactaron conmigo para ver qué posibilidades tenía de
yo a adosarme a ellos. Los llamé, me contestó una chica de apellido Di Girolamo, obviamente ella no conocía nada de lo que es vivir en el sector contrario al de ella, el sector acá de Los Prados, Cerro Navia, Pudahuel, y claro, yo le dije, mira, tú, quizás dónde tú tienes a tu hijo, pero al menos el universo al cual yo me adoso no nos da para tener la escuela abierta actualmente. O sea, aquí en Los Prados tenemos una tasa pero increíble de casos. Pudahuel está, parece en la misma, y mi directiva que está en Cerro Navia dicen que estamos en realidad las tres comunas hasta el bote. Y ha sido bien difícil, te diré, pero al menos hemos logrado. El colegio en Los Prados se va a abrir en fase 2, ya al menos la directora me lo hizo saber. Y en Pudahuel, no, en Pudahuel al menos el otro colegio va a abrir recién en fase 3, que es una cuestión que lo tomó el sostenedor, no por iniciativa nuestra o que haya hablado con el centro de padres, sino que por iniciativa propia, ellos solamente en fase 3 van a abrir. Y ahí tú ves las dificultades, o sea, y lo que es la educación pública, si tú te acercas a Cerro Navia, es otro tema que tenemos. O sea, como te decía, esto de tener salas sin ventana, se da. O sea, hay hartas cosas. Entonces, Oye, te diré que vos que escuchamos del ministro Figueroa, en realidad sabéis que agotador, ha sido un año agotador de escuchar a un ministro que no sabe de la realidad del sector poniente de Santiago. Acá anduvieron paseando a parte de la representante del ministerio, la señora Alejandra Greve, la anduvieron paseando por colegios, pero no se metió a los colegios en que en realidad no hay cómo realizar clases. No hay cómo realizar clases. O sea, ha sido, como digo, agotador. Y le agradecemos harto a Jaime, que nos ha invitado a este tipo de sesiones, de charlas. Participé abiertamente en una entrevista con Maricel, si no me equivoco, hace un tiempo atrás. Y gracias también, Werner, por entregarnos la información, porque nosotros la hacemos, aunque ustedes no crean. Escucha, yo con mi directiva me he desgastado explicándole este tema. Lo hago con los directores de ambos colegios. Me he tratado de coordinar con los centros de padres de las instituciones que forman parte de la ambas redes de colegios. Ponte en la red Crecemos acá en Los Prados, en la Alma Mater en Pudahuel, que son al recibo los colegios, son 10 colegios. Entonces, se hace un trabajo de base, pero si el ministerio no nos apoya, es cada vez más difícil, y lo entiendo a ustedes que más encima tienen que tratar de meter en causa esas cabezas, pero entiendan que al menos nosotros les viviremos agradecidos de bajarnos en forma más coloquial, llamémoslo así, la información, porque es la forma que tenemos nosotros de hacerla llegar también a nuestra población. Y eso, no les quito más tiempo, gracias. Oye, Gonzalo, una pregunta. Dígame. El otro día leía yo en el Mercurio una carta que mandó el director de Educación General del Mineduc, ¿ya? Que decía que el problema era que los colegios no habían ejecutado su dinero, que había, no sé, como 57.000 millones de pesos que no habían sido ejecutados por los colegios y no sé qué cosa. ¿Cómo ocurre eso? ¿Es tan así o no? Mira, sabes que, quiero serles bien franco en este aspecto. O sea, esta es una pelea que yo sé que aquí está La Paz, que lo hemos conversado. Mira, la realidad es la siguiente, y es solamente en el colegio que yo te digo, estoy acá en Los Prados. Cuando en marzo se volvió a clase, porque el colegio se mantuvo abierto como un mes, si no me equivoco, 3 semanas. En febrero empezamos nosotros como directiva a pedir a la dirección qué es lo que había llegado como apoyo al colegio, y te estoy hablando, como te acabo de decir, un universo de 1.500 alumnos. Sabemos que los alumnos no iban a ir todos y todo lo demás. Mira, al colegio lo único que llegó de esos tantos millones que habla el ministerio gastado en esto, llegaron 600 mascarillas quirúrgicas básicas, de las que venden en la feria ahora Luca por 50, ¿ya? Y 10 medidores de temperatura, 10 termómetros, y no ha llegado nada más por parte del Ministerio de Educación, nada más. Y si yo preguntara ahora a la directora la reposición de esas 600 mascarillas, usted tendría que entender que
esas 600 mascarillas, si llegaron en febrero, ya no existen. No ha llegado nada de reposición, así que cuando el ministro dice por televisión, no, gastamos tantos millones, que el amonio cuaternario, que los pañuelos, eso es mentira. Mentira para nosotros los apoderados, que en realidad estamos comprometidos con esto. No ha llegado nada, porque imagínate, 600 mascarillas, yo creo que con suerte llegaron a la primera semana de marzo. ¿Sabéis que uno ve los números? ¿Sabéis que yo analizo los números? Estoy metido en un webinar del Ministerio de Educación, tanto por los colegios particulares subvencionados como por colegios TP, de técnicos profesionales, y uno escucha millones y millones en apoyo y en realidad uno no los ve. No los ve tanto de todos los que estén presentes. Yo creo que con quien converses, que en verdad estemos a caballo en estos temas, no. No, es un chiste, ¿sabes? Que pensamos que es una broma o ya que una jugarreta al ministerio, no es Oye, Gonzalo, serio. disculpa que te pregunte, pero se supone que el ministro de Educación debería hacer envío de recursos, o también los colegios deberían optar a los recursos y saben cómo optar a esos recursos. Me refiero, ¿cómo funciona esta cuestión, digamos? Mira, aquí lo que yo he tenido ya 2 reuniones de consejo escolar en el colegio aquí en Lo Prado. La temática es que el sostenedor debe dirigir un correo al ministerio pidiendo, me imagino, en la primera instancia llegó esas 600 mascarillas por iniciativa del ministerio. Y la reposición tenía que ser solicitada por el sostenedor. Pero como te digo, ya lo hicieron y no ha llegado nada. Obviamente no ha llegado, nos imaginamos, es porque el colegio aún está cerrado y va a permanecer cerrado, porque Lo Prado yo no creo que vamos a salir de cuarentena antes de 2 semanas o 3 semanas más, y con mucha suerte, y si es que no fuerzan a que salgamos, porque en realidad ya llevamos 2 meses encerrados. Yo no he mandado a mi hija, o sea, y también quiero ser sincero, yo evalué a ambos colegios, lo revisé por dentro, y no, estáis locos. O sea, mi mujer trabaja en esta área, enfermera de infecciones intrahospitalarias. Ella trabaja en la clínica Las Condes. Y no, esto lo evaluamos nosotros y como familia decidimos hacer solo clases telemáticas, y sentimos y sabemos las necesidades de nuestra población, sabemos que esto ha traído hartos problemas económicos, y las familias que han optado por ir en ese periodo, como te digo, a clases de marzo, yo creo que son familias que te necesitaban los papás salir a trabajar. Si al final ahora se está notando también la otra temática que de los colegios, que los colegios pasaron a ser durante muchos años las guarderías de los moles, las guarderías de la gente que trabaja en aseo en todas partes, la guardería de la oficina, porque obviamente cuando se alargó la jornada escolar completa fue para eso, si no hay ni otro motivo. Si en Chile no nos gusta ser sinceros ni decir las palabras como son, o sea, siempre le buscan la palabra bonita, pero no, al final es brutal. Sabes que este tema vino a sacarnos el velo que tenemos como sociedad, y uno lo analiza como dirigente, como te digo, y no hemos tenido nunca antes un ministro de Educación o un ministerio de Educación tan malo, o sea, que no asuma la realidad, como tú dices. Yo creo que el ministro Figueroa, está como su hija, están allá en ese colegio, los Álamos, los Robles, que pasó este tema. Era un árbol, ¿te fijas? Yo creo que ni con eso aprenden. O sea, si un colegio tan ABC1 como ese, que tiene una matrícula, una mensualidad de 500.000 pesos mensuales, imagínate qué vamos a esperar a los colegios públicos y a los colegios particulares subvencionados, que obviamente gracias a las mismas funciones del Estado nosotros hacemos un copago más limitado. O sea, nuestra cúpula dirigencial, llamémoslo de esa forma, no sabe la población a la cual dirige. O sea, y yo creo que, y asociándolo directamente a las votaciones de este último periodo,
vino a develar lo que ya todos sabemos, que la población estamos aburridos de la clase política, y ojalá, yo soy un convencido que mucha gente de a pie tuviera en verdad en los cargos que se toman decisiones. O sea, el ministro de Educación debiera ser un profesor, el ministro de Salud debiera atenderse en salud pública, y el ministro de Transporte debiera andar en metro, en micro, en taxi, en colectivo, en Didi, en lo que queráis, pero velar por ese tema. Mientras eso no pase en este país, si no fuera por ustedes y por las sociedades que en verdad, y la gente que ha ido agrupándose y entregando el conocimiento de forma más llana, no hubiéramos avanzado como población, como sociedad. Chile yo creo, es un país que está dormido, se durmió, y esto vino a despertarnos en una pesadilla, una pesadilla que esperemos termine, pero la vemos difícil. Al menos hoy día en las redes compartió que Sinovac había dado como un certificado en China de ya poder vacunar a chicos entre 3 y 17 años. Pero imagínate eso de allá, en China, que es un país que ya tiene 3 vacunas desarrolladas. Imagínate acá en Chile, que estamos esperando que nos lleguen las vacunas, porque ya inclusive el Ministerio de Salud ya no crea vacunas. Y discúlpame ser tan lapidario, no sé si ustedes pensarán lo mismo, pero uno es bastante pesimista. No es por nada. Y eso te puedo decir, o sea, no hay mucho optimismo en esto. Gracias, Gonzalo. No, gracias a Gracias, ustedes. Y cada vez que puedan invitarme, ahí estaré. Gracias. 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 ¿Quién continúa? Paz está por ahí, de la República de Israel. Sí, hola, me presento. Mi nombre es Paz. Soy de la Grupa Madres por la Educación Sin Violencia, que somos mamás de estudiantes que han sido víctimas de la violencia policial en el contexto escolar. Ahí tenemos un tema también con la pandemia. Y por otra parte, soy presidenta del CMPA, Centro de Madres, Padres y Apoderados de la Escuela Israel, una escuelita que es como si hubieran trasplantado una escuela rural a 10 cuadras de La Moneda. Así somos nosotros, en salitas de madera, con muchos problemas de infraestructura. Bueno, y partiendo por el Madres, hemos analizado mucho este tema del retorno en pandemia, y nuestros cabros son movilizados, pues. Entonces, el momento que no lleguen las mascarillas, en el momento que no quede alcohol gel, que tenemos, por ejemplo, el proyecto Cubiertas en el INBA, que es del 2019, que es que el cambio de los techos, porque se llueve el INBA, desde el 2019 y no se ha gestionado ese cambio. Entonces las condiciones de infraestructura, las condiciones económicas, materiales para el reinicio de clases, la verdad es que lo vemos complejo. Los cabros, los niños y las niñas se van a movilizar, y esto va a significar que en medio del contagio vamos a tener lacrimógenas en medio de los establecimientos, vamos a tener uso de gases químicos, la exposición de los estudiantes, las estudiantes también a espacios que primero no son aptos para los estudiantes, y segundo, son de riesgo. Una comisaría, un carro de carabineros, bueno, y todo lo que ello implica. Y por otro lado, en la escuela vemos como las condiciones físicas en relación también a la situación médica de muchos niños y niñas, también es un riesgo. O sea, tenemos estudiantes con malnutrición. Si bien ya no existe en gran cantidad la desnutrición, sí tenemos problemas de niños con obesidad. Y ese es un riesgo también en caso de que los niños se llegaran a contagiar de COVID. Tenemos apoderados también que trabajan en la calle, que son ambulantes, y que para que ellos se enfermen implica una desgracia en sus vidas. O sea, no pueden salir a trabajar un día, es un día que no tienen para comer. Tenemos otro tema también más amplio que hemos estado conversando con la red EPJA, que son los profesores y profesoras de las escuelas para jóvenes y adultos. Ellos atienden los colegios 2x1, por ejemplo, en donde por parte de la JUNAEB están recibiendo 6 huevos, 1 kilo de harina y 350 gramos de fórmula láctea. Entonces, con ese nivel de alimentación de estudiantes desde los 14 años hasta la tercera edad, la verdad es que podemos, no sé, pensar que su condición médica o de salud no es la óptima para enfrentar también
la difusión de una pandemia, o sea, para enfrentar una enfermedad como esta, inflamatoria, con todo lo que implica luego la recuperación también, la verdad es que el estado de salud de esas personas no es el mejor. También nos hemos encontrado con Gonzalo en muchas reuniones de UNESCO, de UNICEF. La verdad es que fue bien impactante para nosotros encontrarnos a la UNICEF, al Ministerio de Educación y al Banco Mundial, reunidos hablando de pandemia y no con los apoderados, las apoderadas, no con los docentes, no con los estudiantes. Aquí se ha invisibilizado lo que opinan los centros de estudiantes, por ejemplo. Todos aquí estamos por los niños y las niñas, pero es quien menos se les ha escuchado. Ellos están conscientes de que quieren ver a sus compañeros, a sus compañeras, pero también conocen el riesgo que esto implica. Así que en realidad también, como dice Gonzalo, ha sido bien agotador, pero ha llegado una instancia en donde dejamos de escuchar al ministerio y a criterio personal y muy responsablemente, yo creo que la mayoría que tenemos la posibilidad de dejar a los niños en casa lo hemos hecho. Otro tema es la presencialidad forzada. Cuando no hay internet, cuando no hay computador, cuando no hay condiciones de espacio o que se dé un ambiente óptimo para el aprendizaje, que es otra cosa. El niño puede tener computador, pero está el hermano chico llorando y gritando, el niño no va a aprender. Entonces a esos papás y mamás no les queda otra que mandar a los niños al colegio y exponerlos y exponer a todo el entorno, a los abuelitos, que afortunadamente ya muchos están vacunados, pero vemos también como los hospitales están colapsados o a punto de colapsar y nos preocupa también quiénes son las personas que hoy día están hospitalizadas más gravemente. Son personas con vacunas, sin vacunas. Tenemos desconfianza también de parte del gobierno con respecto a la información que realmente se está dando. Vimos una pérdida de computadores, de que, pues, que la mesa existe, que no existe, quién decide el segundo piso y todas esas cosas, la verdad es que nos hacen desconfiar mucho más. Eso, no me extiendo más para que hablen los demás participantes. Muchas gracias. Gracias, bastante paz. Por ahí está Ángela Calderón. También está Isabela. Uy, perdón, quería responder un poco a lo que dijo Werner, lo que le preguntó a Gonzalo acerca de lo que indicó la Reina acerca de los presupuestos. Ahí indicar que en realidad los dineros pueden estar, pero no hay una capacitación muchas veces en los equipos directivos de los establecimientos para que utilicen eso. Hay muchos montos de dineros que pasan a ser concursos y hay otros que se han ejecutado y que no han llegado, por ejemplo, por Chile Compra. En la escuela, en 2019 compramos computadores, equipos tecnológicos, tablets, que llegaron recién este año, en inicio de año. Entonces yo creo que ahí también hay una perspectiva bastante sesgada de hablar de la cantidad de dinero que maneja el ministerio y que lo otorga a cada establecimiento. Muteo. Oye, Paz, ¿hay alguna organización o alguien que represente a los directores de los colegios o no? ¿O de la escuela? Entiendo que todas las comunas tienen, sí, hay un grupo de directores y directoras. Si necesitas te puedo poner en contacto con... Oye, con no, ellos. es que lo que te quería contar es que a lo mejor sería bueno que nosotros les contáramos cómo funciona esta cuestión a los directores de colegio. Porque finalmente son ellos los que se entienden con el ministerio, digamos, ¿no? La verdad es que tampoco se entienden ellos con los ministerios. Cuando hablamos del Servicio Local de Educación, la verdad es que hay una distancia mucho mayor entre los establecimientos y el ministerio, que es un tema también que hemos tratado, la desmunicipalización a la que nos oponemos, y por otro lado están las direcciones de educaciones municipales, que en realidad son los sostenedores quienes toman las decisiones y los equipos directivos en realidad acatan. Tampoco hay una retroalimentación tan importante como para que los directores tomen decisiones como autónomamente. Gracias. Ay. ¿Quién sigue? Yo. Ya. Mi nombre es Carolina Miranda, soy acá, como dice el anuncio, soy DERPA Chile. DERPA significa Derecho a Enseñanza sin Riesgo en Pandemia,
y algunos de los apoderados que acá están ya me conocen. Estamos con Aire Vida 2021 los días martes a las 21 horas en el podcast con Sofía Valenzuela, que es la doctora en ciencias, y hemos estado tratando de transferir esta información a todos quienes nos siguen en las redes sociales también, y compartiendo todo lo que sea material que sirva de argumento para las comunidades, para los apoderados, y ayudándolos a estimular este tema y a ponerlo también a veces en los consejos que, como dice Gonzalo y Paz, los apoderados siempre somos el último eslabón a consultar. Prácticamente somos un voto dentro de un consejo, pero la verdad que no nos oyen como uno debería ser oído, ¿cierto? No nos dejan imponer más allá nuestras opiniones ni nuestras necesidades, que somos, yo creo que los personajes más importantes dentro de una comunidad escolar, donde nosotros mismos vemos las realidades que hay, sobre todo en la educación pública hoy, es bastante precaria y preocupante. En Santiago Centro, la Dirección de Educación es bastante cerrada. A comienzos de marzo se hizo una mesa de trabajo con respecto a este tema, y se les dijo a los directores de cada establecimiento que iba a haber una consulta a las comunidades para ver el tema presencial. Bueno, posterior a eso han pasado unos meses y hoy la Dirección de Educación Municipal de Santiago Centro ha enviado a las comunidades una encuesta para preguntar si nosotros como apoderados, con los protocolos y todos los cuidados, lo menciona tal como lo digo, todos los cuidados de prevención para el contagio en los colegios a través del ministerio estén, nosotros si mandamos o no a los niños a clase. La verdad es que ha habido poco trabajo en las comunidades con este tema. Yo puedo decir que soy también apoderada de un colegio emblemático en Santiago Centro, y ha sido muy difícil también el tema, no por los apoderados, sino que con las autoridades del colegio, porque, como dice Paz, depende mucho de este lineamiento con el sostenedor, que es la Dirección de Educación, y hay un temor ahí también. Hay una claridad personal de las personas que están trabajando como autoridad en el colegio de que es un riesgo. Los colegios que tienen muchos alumnos, por ejemplo en el que yo estoy como dirigente, son más de 4.000 alumnos, y las salas son bastante pequeñas de lo habitual. Entonces la presencialidad sería muy difícil, ya que tampoco ese colegio, a ser tan emblemático como se dice, y de tantos alumnos, estando cerca de Santiago Centro, muy, muy conocido y todo, no tiene las condiciones tampoco tecnológicas para poder llevar clases presenciales y no presenciales a través de estas clases telemáticas desde la sala. No existe. Con suerte en ese colegio hay una cámara para grabar los eventos cuando se han hecho en el colegio, así que no está en las condiciones, no hay internet en la sala, no hay cámaras para disponer con los profesores si estuvieran en presencial. Tampoco la ventilación sería buena porque las salas generalmente son cerradas, herméticas, y tienen solamente una línea de ventanas que se puede abrir hacia adentro, porque todas las salas están con rejas, así que también allí no hay condiciones. Sabemos, los que somos dirigentes, los que hemos estado siempre en los centros de padres, en estas mesas de trabajo o en consejos escolares, de que los sostenedores de educación pública no cumplen con lo fundamental para un colegio con recursos ni medios básicos, como por ejemplo materiales de aseo y todo lo que implique a la mantención de un colegio. Entonces, también sabemos que tampoco van a cumplir con estas condiciones de prevención para el contagio en el colegio. Y ese es el resquemor que hay y la desconfianza que también expresan los mismos profesores, los funcionarios del colegio. Porque aunque no hayan habido clases durante estos meses, sí han habido contagios dentro del equipo directivo de los colegios. Y eso es porque están entregando las canastas Junaep, haciendo atención al público en general de vez en cuando, con todas las medidas, pero las medidas no son las suficientes porque sabemos que no se imponen, ni tampoco se conocen, ni tampoco quieren reconocer que las medidas de ventilación, la mascarilla bien ajustada, una mascarilla certificada, ¿cierto?, estén presentes dentro de un establecimiento.
Por lo tanto, los profesores, los equipos directivos se han contagiado sin tener a los niños en el colegio. Y eso da a decir que, lamentablemente, si vemos la posibilidad de que vuelvan a clase, va a ser un problema caótico, porque muchos niños, como dice Paz, están transportándose de un lugar a otro, usan mucho el metro, usan mucho las micros interurbanas, y sabemos muy bien que esas viajan a Santiago llenas y vuelven llenas. Lo otro también, que en Junaev hay un problema muy grande, porque ha estado presionando con respecto a los beneficios que antes entregaba Junaev a los alumnos prioritarios, que le llaman, que tienen un porcentaje alto de vulnerabilidad en las escuelas públicas, donde los internet que se han entregado fueron cortados en un momento, justo cuando el ministro sale pidiendo que abran los colegios y que haya esa presencialidad. Hubo una presión de los directores de colegio en donde Junaev nuevamente dio el internet, pero siguen presionando y limitando los recursos para los estudiantes, cuando debiera ser que todas las condiciones que necesitan los niños hoy en pandemia, como internet y equipos, sea resuelta por este sostenedor. Pero no ha sido así. Hay que rogar por un chip, hay que conseguirse, los apoderados tienen que hacer campañas para conseguir equipos, hay alumnos que no tienen ni siquiera un computador, y estamos hablando de no niños de básica solamente, sino que también niños que necesitan estudiar y hacer otras actividades para preparar sus estudios, como lo son de media, de cuarto medio, y ha sido súper agotador. La verdad que ese es el tema para los apoderados. O sea, yo agradezco que estén acá porque la verdad ha sido una campaña entre todos, creo yo, para poder informarnos y estar acá escuchando a Werner, que agradezco mucho que nos haya podido entregar esta instancia para compartirla también. Hemos hecho muchas invitaciones por todos lados, y lamento que no haya sido más, se haya aumentado más la convocatoria, porque la verdad que la presencia acá de los dirigentes era tan importante para que pudieran llegar y subir esto y bajarlo a sus apoderados, a sus comunidades. Pero no deja de ser que mientras más personas podamos compartir esta información y entregarla a nuestros pares, también posibilitamos las medidas de que en algún momento las autoridades sientan y entiendan que los apoderados sí nos educamos, sí estamos preocupados, como siempre estamos preocupados de las leyes, de los decretos y todo lo que regula el colegio, también somos preocupados de recibir esta información con base científica, ¿cierto? Con medidas de prevención adecuadas, y donde nosotros también podemos defender este argumento de que los colegios hoy no nos brindan las condiciones más adecuadas y las ideales para nosotros sentir que están los niños seguros en el colegio. Así que eso, dejo la invitación para que nos sigan en Aire y Vida. Estamos los días martes también hablando de educación, hacerles la invitación de que vean los programas. Hemos estado continuamente apoyando esto porque consideramos que la manera de educarnos entre todos es responsabilidad de cada uno de nosotros, cuando tenemos esta información, compartirla. Así que muchas gracias, Werner, por esta invitación, de estar acá con todos gracias nosotros. a ti, Carolina. La verdad es que yo creo que el que está aprendiendo aquí soy yo. Oye, no sé si alguna otra persona de los presentes quisiera tomar la palabra, presentarse o comentar algo respecto a la clase que nos ha dado el profesor Werner Breis. Oye, no, o sigan nomás lo que están. Yo la verdad es que les agradezco mucho lo que me están contando, porque estoy aprendiendo un montón. Sí. Oye, bueno, quedó claro que aquellos estándares que son científicos y que nos han llegado, ¿no es cierto?, gracias a la generosidad de la científica y los científicos del mundo y también de Chile, no son negociables. Por lo tanto, no se conversa sobre la base de modificarlos de manera autoritaria. Quiero recordar que los propios criterios del plan paso a paso, un plan que se generó a mediados del año pasado, pero que se actualizó en enero
sin embargo, no cambió cosas como esta. El transporte público se exceptúa la distancia física. Es decir, en un plan destinado a reducir supuestamente el riesgo de contagio, se exceptúa una de las variables que el profesor Breyer nos ha mostrado, ¿no es cierto?, hoy día, la importancia que tiene en cuanto al mecanismo principal de contagio, que son los aerosoles respiratorios, y esa variable precisamente se exceptúa a través de un decreto del Ministerio de Salud para el transporte público. Eso está vigente hasta el día de hoy. Quiero mencionar otra inconsistencia. Las mascarillas se definen hasta hoy como todo aquello que cubra nariz y boca. Esa definición no le permite al Instituto de Salud Pública controlar, velar, digamos, por la calidad de todas las mascarillas que se importan o todas las mascarillas que se fabrican en Chile. En definitiva, por la calidad de lo que se vende y lo que se compra como mascarilla, en una pandemia que al menos el año pasado ya sabíamos, ¿cierto?, que era por gotas, o sea, la mascarilla era importante que fuera certificada por último para gotas, pero no ha pasado ninguna de las que se venden en el mercado nacional por certificación de calidad alguna en el país, digo, a excepción de las mascarillas N95, por una situación distinta, porque pasan a ser consideradas elementos de protección personal, porque se utilizan en ámbitos industriales. De manera que hasta el día de hoy, las únicas mascarillas que uno podría aseverar que tienen calidad certificada y al mismo tiempo, coincidentemente, son de nivel FFP2, cumplen con ese estándar que es el indicado para espacios cerrados, es la mascarilla N95. El resto, inclusive la KN95, el Estado no está certificando su calidad. Por lo tanto, no sabemos lo que estamos comprando todavía. ¿Para qué decir en el caso de las mascarillas quirúrgicas? En ese caso, un laboratorio independiente tuvo la oportunidad de medir eficacia y resulta que encontró valores del 20% en algunos de los especímenes que se evaluaron. Entonces, este es el contexto en el que vemos las cifras que vemos, y este, por lo tanto, la manera en que primero no se le dice a las personas que el contagio es por aerosoles y no principalmente por gotas, ni tampoco la implicancia práctica que tiene aquello. Que me gustaría, a fuerza de todas las veces que me ha tocado el privilegio de compartir estos espacios con Werner Brevi, ¿cierto? Hemos aprendido, ¿verdad? Y me gustaría hacer un breve resumen. Todos generamos aerosoles respiratorios con tan solo respirar. COVID se contagia por inhalación de aerosoles respiratorios. El 50% de quienes están contagiando COVID no tienen síntomas. Nuevas variantes virales son hasta 50% más contagiosas. La zona de aerosoles respiratorios es de 2 metros alrededor de una persona al aire libre. En interiores, los aerosoles respiratorios se concentran y permanecen inclusive más de 3 horas, cuando no hay ventilación adecuada. Riesgo de contagio es mayor en interiores que en exteriores, nos enseñó el profesor hasta 20 veces, ¿verdad? Y el riesgo de contagio es mayor en el campo cercano a menos de 2 metros, porque la distancia sí importa. Hay que evitar y reducir el tiempo de exposición a la cercanía, el encierro y la aglomeración. A la pregunta inicial, ¿no es cierto?, de este taller, ¿cómo se controla COVID-19? ¿Cómo podemos parar todo esto que está pasando y que lamentablemente por las nuevas variantes y su plena circulación predicha para el invierno del 2021 amenaza con una crisis humanitaria que puede afectar al 80% de nuestra población, la misma beneficiaria del FONASA, ¿cierto? Rompiendo todos juntos nuestras cadenas de contagio para suprimir la transmisión comunitaria con una meta de 0 casos. O sea, en la medida que nosotros consideramos estos estándares no negociables, podemos apelar a que la ciencia sí funcione
y entonces ir reduciendo significativamente, de forma sistemática, el número de casos hasta llegar a 0 casos. Eso sí existe. Hay ejemplos claros de países que lo han conseguido. Luego, a la pregunta, ¿cómo nos contagiamos de COVID-19? La respuesta a esto es inhalando los aerosoles respiratorios de una persona infectada sin una mascarilla, ventilación y distancia correctas. Entonces, a la pregunta, ¿cómo nos cuidamos? Ya que todo el mundo te dice, cuídate, ¿eh? O la autoridad, incluso le he escuchado yo decir, cuidémonos. Pero cuando sus regulaciones son para gotas, no para aerosoles. Bueno, nos cuidamos previniendo tanto el contagio cercano como el contagio lejano por inhalación de aerosoles respiratorios en el espacio público. Porque quiero hacer solamente la reflexión de 4 principios que animan el funcionamiento y la comunicación de riesgo que hacemos en este Centro de Prevención de Crisis Aire y Vida 2021. Un principio de precaución. La visión de un peor escenario implica comunicar el riesgo y prevenir la crisis. Yo no puedo hacerme el tonto cuando ya me doy cuenta que un tren viene hacia nosotros. No puedo quedarme callado. Tengo que compartirlo, ¿verdad? Principio de precaución significa prepararnos siempre para lo peor. Principio de honestidad. La gente no es tonta. Tiene derecho a saber la verdad siempre en tiempo real. Si sabemos en el ámbito científico médico que el invierno 2021 va a estar marcado por la plena circulación de nuevas variantes, lo cual induce que la curva epidémica se ponga recta hacia arriba como nunca la hemos visto en esta pandemia, eso debe ser sabido por cada familia. Por eso aprovechamos este espacio de comunicación de riesgo a comunidades educativas, porque sabemos que son un espacio público, pero al mismo tiempo un espacio de educación popular, en donde la gente reflexiona en base a su experiencia, como lo hemos hecho todos juntos en esta tarde, ¿no es cierto? Y por lo tanto, todos aprendemos, como ha dicho el profesor Werner Brey, y eso genera un valor agregado respecto de otros manejos que son autoritarios, que no explican el porqué o que ocultan la verdad. Luego les comento el principio de equidad. El 80% de nuestro pueblo tiene determinantes sociales. Entonces los debemos compensar. Los determinantes sociales no pueden ser la pobreza, para hablar sin eufemismo, no puede ser la razón o la excusa por la cual yo rebajo un estándar. Eso es ilógico. Lo correcto es que yo compenso, o sea, le doy más al que necesita más. Y en este caso, los que necesitamos más son los del 80%. Principio de dignidad. La prevención en el espacio público preserva el buen vivir y la intimidad en familia. ¿Cómo voy a estarle pidiendo a una persona que tiene que salir a trabajar que cuando llegue a su casa se enmascarille, ¿no es cierto? Y se ponga una mascarilla certificada FFP2. ¿Ya? Luego, aparte del lavado de manos, que está muy bien, que es de rigor, tome distancia, 2 metros, ¿no es cierto? 2 brazos, como dijo Werner, respecto a su familia. No la toque, no la bese. Y más encima permanezca con corriente de aire, ¿no es cierto?, en sus casas todo el día y toda la noche, porque la ventilación ya aprendimos que solo funciona cuando es constante, distribuida, que no haya zonas muertas que no se ventilan y al mismo tiempo cruzada. El esfuerzo de prevenir el contagio debe ocurrir en el espacio público, para que nuestro espacio de intimidad, de tranquilidad, de contención, siga siendo un espacio que aspira, ¿no es cierto?, al sueño que todos tenemos, que es el buen vivir. El hecho de el tiempo que tengamos en esta tierra, poder compartir una experiencia que sea grata, al menos con nuestra familia. Bueno, con estas reflexiones yo quiero dar por terminado, si les parece, este taller, solamente por una cuestión que me ha enseñado Werner de su oficio como profesor universitario. Voy a repetir que la mascarilla FFP2 certificada, ¿verdad?,
tiene un filtrado y sellado que debe ser garantizado por una institución del Estado, en este caso por el Instituto de Salud Pública de Chile. Eso es algo que hoy día no ocurre y debemos presionar para que ocurra. Las mascarillas quirúrgicas solo podrían ser utilizadas al aire libre y con distancias mayores a 2 metros, por las razones que se han expuesto aquí. La ventilación continua, cruzada y distribuida puede ser verificada con medidores de CO2 para que la calidad del aire sea medida, ¿no es cierto?, sea conocida en un lugar y así también optimicemos la ventilación, a veces haciendo un equilibrio posible con el confort térmico. Los separadores individuales deben retirarse. Estas mamparas, ¿no es cierto?, de plexiglas o de acrílico o de mica, deben retirarse porque aumentan el riesgo de contagio. La distancia física es mayor de 2 metros para aerosoles, porque la zona de aerosoles es de 2 metros mayor que la zona de gotas, que es solo de 1 alrededor de una persona. Y no hay distancia segura en un espacio interior que no esté correctamente ventilado. Bueno, gracias Werner Brevis, una vez más, para mí ha sido un honor y un privilegio estar al lado tuyo. A todos los presentes, a todas las presentes les agradecemos su participación. Hemos aprendido también mucho acá. Werner es una persona anclada a la realidad y en el caso mío, humildemente, me dedico o quiero dedicarme a la medicina social, así que conversando es como se aprende. Muchas gracias por su presencia, su participación activa y su aprendizaje significativo. Y ahora compartir esto porque tenemos muchas vidas que salvar. Chao, que estén bien.